Mejorando los servicios con la experiencia al ciudadano. Estará a cargo del señor Carlos Sandoval, consultor de diseño e innovación del BID. Carlos está especializado en la solución creativa de problemas mediante metodologías de experimentación centradas en el usuario. Ha colaborado con más de 30 organizaciones internacionales en el sector público y privado de diversas industrias. Aquí tenemos, en primer lugar, este gran slide que ahí se ve. Al menos el 35% de los proyectos digitales de gobiernos fracasan. 35%, al menos el 35%. Esta frase quise traerla como parte del primer slide. No es una frase mía, es una frase de un profesor de la Universidad de Manchester y que habla acerca de cómo es muy común fracasar con las iniciativas que hacemos desde el gobierno en las ciudades. En específico, este profesor lo que hace es investigar un poco más a detalle casos de estudio. Tiene varios casos de estudio, principalmente en Indonesia. Y en Indonesia lo que empezó a analizar fueron patrones. O sea, ¿cuáles son los patrones detrás del fracaso de estas iniciativas en ciudades? En el caso de Indonesia, si lo platicamos puede ser bastante evidente, pero realmente hay papers que ha escrito que son bastante reveladores sobre cómo cuando no hay una clara conexión del problema de la ciudad con la solución que traes a la mesa, pues muy probablemente va a fracasar tu proyecto. Insisto, puede ser bastante evidente que lo platiquemos así, pero tiene varias aristas. Y parte del problema principal es que si no empatizamos con las personas, es muy complicado que mejoremos su experiencia. No nada más eso, sino que además un proyecto o una iniciativa que bajemos con una mala identificación del problema, pues no va a tener, digamos, esta apropiación por parte de los aliados locales, entonces probablemente las mismas organizaciones no van a creer en el proyecto mismo, ¿no? Cuando hablamos acerca de estos fracasos en las ciudades y cómo es que estas iniciativas definitivamente no conectan y no hacen sentido, es entonces cuando nos preguntamos cómo le podemos hacer para mejorar la experiencia del usuario. Y para mejorar la experiencia de la ciudadanía, la verdad es que podemos platicar unas 45 horas de distintas formas, con distintos procesos, pero hay una constante, que es este rompecabezas, en donde si encontramos un problema claro y lo definimos de manera empática con la ciudadanía, va a ser mucho más probable que encontremos soluciones que conecten con ese problema. Y parecería que es una ecuación muy sencilla, pero la realidad es que es bastante complejo pensarlo. O sea, es muy complejo pensar cómo es que podemos detectar un problema de manera muy razonable y cómo es que podemos entonces apostar por una solución que verdaderamente conecte con ese problema. Ahora, traje también a la mesa este slide que a mí me gusta mucho, que es de los planetas. Ahí dice que en enero de 2016, desde el planeta Tierra se podía ver hacia el cielo y podías ver 5 planetas alineados, que yo quisiera preguntarles quién de la sala logró ver eso. ¿Alguien en 2016 volteó al cielo y los vio? Yo no, en mi caso no me tocó. Veo que aquí tampoco. Hay alguien levantando la mano, pero para tomar foto, entonces me parece que no es que lo haya visto. De eso se trata, es poco común que pase, y al menos en esta sala nadie lo vimos. Alinear a los planetas es precisamente como esto que les platico de alinear los problemas con las soluciones. Digamos que es algo que pasa muy pocas veces y que cuando pasa dura muy poquito. Al grado que, por ejemplo, si tenemos una iniciativa en donde ya en una ciudad detectamos problemas, conectamos con una solución, entendimos cómo es el segmento, cuáles son los problemas que cargan, etcétera, va a ser genial y va a ser como este gran fenómeno que se vio, pero la realidad es que pasa muy pocas veces y, como les decía, cuando pasa, dura muy poquito. Es decir, hay que estar constantemente empatizando y entendiendo qué es lo que el usuario necesita. De ahí, gran parte del punto de esto a lo que voy es que hay que enamorarnos del problema, no de la solución. Es decir, si nos volvemos especialistas en lo que necesita la ciudadanía, va a ser mucho más probable que a través del tiempo logremos conectar con soluciones que verdaderamente funcionen. Pero pasa lo contrario, a veces nos casamos más con la solución, y lo que les pasa en Indonesia, en el caso que esta persona investigaba, era eso. Traían soluciones a la mesa porque parecían que estaban muy atractivas, pero la realidad es que no conectaban porque estaban más enamorados de las soluciones que del problema mismo, ¿no? Y hay muchos modelos y hay muchas maneras de acercarnos a la ciudadanía para entender cómo mejorar su experiencia. La que más utilizamos desde el BID es la investigación de diseño. La investigación de diseño tiene un diagrama que es el que estoy proyectando y que es bastante ilustrativo,
Porque de izquierda a derecha vamos desde explorar nudos de información en donde no sabemos exactamente cómo solucionar algún problema para la ciudad, pero mientras más caminamos hacia la derecha, vamos definiendo en compañía de los aliados y del usuario mismo qué se necesita. Es decir, en la parte inicial, a la izquierda, partimos con muchos sesgos, y muchos sesgos desde donde estamos. Porque ¿cómo voy a traer una solución a una ciudad en la que ni siquiera vivo muchas veces? O en donde no he empatizado con la ciudadanía. Y a partir de este proceso se pueden hacer muchas cosas. O sea, se puede hacer este proceso de diseño para diseñar una silla, por ejemplo, un producto, pero también en lo que más nos lleva a nosotros es para diseñar experiencias. Y para diseñar, por ejemplo, cómo se siente la gente cuando va a un parque de diversiones, bueno, pues la investigación de diseño nos puede ayudar a explorarlo, pero también nos ayuda a ver cómo podemos mejorar procesos en general en las ciudades. Y con todo esto, si se trata de indagar en el usuario, nos vamos mucho al enmarcado del problema. Cuando hablamos de soluciones para las personas, hablamos de problemas de las personas. Y a mí me gustan mucho estas ilustraciones. Estas son de Strategizer, que es una empresa que se dedica a hacer marcos de trabajo para mejorar la experiencia del usuario. Strategizer ilustra el problema como un monstruo, que aquí lo vemos como un monstruo gris. Entonces, por ejemplo, yo si quisiera ahorita irme a pasear por Lima y está lloviendo, pues probablemente va a ser un problema para mí porque me voy a mojar. Pero lo que puedo hacer, por ejemplo, es agarrar un plástico y entonces me puedo tapar para no mojarme y voy a estar, pues digamos, teniendo una solución improvisada a un problema que traigo. Pero después si agarro un paraguas, lo puedo estar utilizando cada que hay lluvia y entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Pues voy a tener una solución funcional para el problema cada vez que se presente en mi vida ese problema. Es decir, probablemente no puedo controlar la lluvia, pero sí puedo controlar soluciones que me ayuden a lidiar con ese problema. Y la innovación y la experiencia del usuario se trata de eso, o sea, de entender qué problemas están frente a las personas, cómo las personas han improvisado soluciones y cómo podemos aprender de esa improvisación para hacer soluciones más a nivel sistema. En este caso, platicábamos hace un par de días de estos trámites en los que, por muy digital que sea el trámite, hay gente que quiere imprimir el trámite y quiere sellarlo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Te está hablando de un dolor de la persona que está solventándolo a partir de una solución improvisada, que es recurrir a estos sellos ficticios que realmente no nos suman aparentemente, pero que sí están aliviando el dolor muy particular de ese tipo de usuario. Y en estos foros también hablábamos de la masificación. Entonces, entender a las personas no nada más demográficamente, sino también por tipo de dolor, nos ayuda mucho a ver cómo podemos escalar las soluciones. Puede ser que la mayor parte de la población en Perú sea mayor de 50 años, estoy inventando, y digamos, bueno, pues demográficamente hay una barrera muy importante de digitalización ahí, pero hay muchos doble clics que podemos hacer para agrupar a las personas no nada más por edad o por género, sino también por hábitos, y por estos hábitos y sus dolores, ¿no? Y ahí es donde empezamos a armar arquetipos que nos lleven a entender soluciones que funcionen de mejor manera. En este tipo de universos de soluciones a partir del diseño, encontramos estos diagramas en donde si entendemos muy bien qué le duele a la gente, vamos a entender qué es deseable para la gente. Es decir, lejos de estar tratando incansablemente de convencer a alguien de que haga un proyecto o que se suba a un sistema, es entender qué le duele, qué necesita, qué beneficios busca, y a partir de entender esa deseabilidad, entonces irnos a la factibilidad y decir, voy a empezar a ver qué equipo de trabajo necesito, qué alianzas necesito, qué habilidades necesito, una vez que ya entendí lo que necesita la gente que le entregue. Y ya después nos vamos al círculo guinda, que es el de la viabilidad, o sea, es decir, pues el del dinero, ¿no? ¿Qué tanto necesito invertir para hacer factible esta promesa que me haga que la gente genere un cambio o cambie el hábito o que adapte un hábito en su vida? Normalmente lo hacemos al revés, o sea, nos vamos por la factibilidad y a partir de ello tratamos de ensamblar la solución en la vida de las personas y es donde nos atoramos bastante. Ahora, en estos temas de tratar de mejorar la experiencia del usuario, pues la mala noticia es que no podemos adivinar el futuro, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es experimentar. Y el proceso de experimentación es una parte fundamental porque al final es caminar sobre evidencia que vamos teniendo de las personas, y si yo no sé qué le puede funcionar a alguien, pues es tan sencillo, entre comillas, como ir a empatizar con esa persona, y a partir de ello ver qué es lo que aparentemente podríamos hacer para que esa persona adapte un hábito. Y decir, ya nos dimos cuenta que esta persona
valora más el acompañamiento porque le da mucho miedo el trámite digital. Entonces, posiblemente ayude poner estos kioscos en donde alguien les ayude porque los acompaña por el proceso y reduce su ansiedad. Y eso puede que funcione para una parte de la población, pero la verdad es que no sabemos si va a funcionar. Y antes de hacer una gran inversión, pues vale la pena probar si la solución va a tener sentido. Y ustedes experimentan bastante y la realidad es que de manera intuitiva lo hacemos. No sé si ustedes han visto este gran ejemplo de las tiendas de conveniencia en las que tú entras. Puede ser que ustedes las hayan visitado o las hayan visto en internet. Son estas tiendas en donde tú vas, pones tu tarjeta de crédito, compras unas papas y un refresco y te vas de la tienda, y cuando sales de la tienda, automáticamente se hace el cargo en tu tarjeta. O sea, es decir, nunca hubo una persona atendiéndote. Y la promesa es eso, que puedes hacer una cosa de manera muy autónoma, sin lidiar con nadie. ¿Qué pasa en esos casos? Pues hay cámaras en las tiendas que pues, en teoría te ayudan a que pues, haya un sondeo de que no te robes algo. Hace poquito hubo un escándalo con esas tiendas porque se descubrió que detrás de las cámaras había gente real y que realmente estaban viendo en las cámaras que agarrabas para entonces agregarlo a tu cuenta y que cuando salieras de la tienda le daban clic en ese momento y se cargaba tu tarjeta, ¿no? Ese experimento se llama Mago de Oz. Es un tipo de experimento en el cual no construyes la tecnología y la solución, más bien la pones a prueba para ver si tendrá sentido. Y solamente en caso de que tenga sentido, ya te avientas a ver la factibilidad y la viabilidad. En ese tipo de experimentos, la persona no sabe que es parte de un experimento. Es decir, es algo que la persona no sabe, es una simulación, perdón, pero que nos ayuda a recoger evidencia sólida de qué es lo que la gente necesita a partir de una solución. Entonces, hasta aquí lo que entendemos es que con estas metodologías de diseño centrado en las personas, podemos hacer una serie de actividades. Por un lado, empatizar, por otro lado, entender los hábitos para tratar de adaptarnos a ellos, dimensionar qué tan importante es un problema, reenfocar el objetivo, porque muchas veces vale la pena también replantearnos si lo que estamos haciendo tiene sentido, alinear acciones para ponernos de acuerdo, y lanzar estos pequeños experimentos que nos resulten como productos mínimos viables, es decir, entregar valor a las personas para ver si es el camino adecuado y si va haciendo sentido. Y en el banco también otra cosa que hacemos mucho es encontrar estos modelos análogos, o sea, es decir, ¿qué está pasando en otras industrias de lo que podamos aprender para poder mejorar la experiencia de las personas y seguir innovando? Es complicado, pero es muy enriquecedor. Por ejemplo, aquí les voy a platicar una serie de casos muy sencillos en donde podemos aprender mucho de cómo se aplican estas metodologías para mejorar la experiencia de las personas. En este caso aparece la imagen con Kellogg Foundation, que Kellogg Foundation es una organización que da bastante recurso para apoyar a personas en la selva en el sur de México. Y en algún punto había esta gran pregunta desde la fundación de decir, ¿saben qué? Probablemente necesitamos vivir con las personas un ratito para entender qué necesitan, porque cada vez nos alejamos mucho más de lo que la gente necesita en este servicio específico que le estamos dando. ¿Qué pasó? Pues que nos fuimos a la selva en el sur de México, para pasar algunos días con las personas, para poder entender sus hábitos y para poder vivir hasta cierto punto qué es lo que las personas ven desde su perspectiva y a partir de ello empezar a rediseñar el proceso. Hay otro caso de Nacional Monte de Piedad, que Nacional Monte de Piedad es la casa de empeño más antigua de América. Y hace un tiempo teníamos este gran reto de cómo hacer la transformación digital, que sigue sucediendo porque toma años, en una organización tan antigua, pero también con usuarios que tienen de 50 años para arriba. Y cuando entiendes los hábitos, la fotografía cambia. En este caso, la gran meta era, ¿cómo hacemos que la gente en vez de ir a empeñar a la sucursal, mejor empeñe en línea? Y la realidad es que la respuesta es muy compleja, porque las personas no nada más van a empeñar porque quieran ir a empeñar. Las personas ya son amigas del gerente de la casa de empeño. Y entonces las personas van y le dan un regalito, y parte de su hábito es ir a platicar con el gerente de la casa de empeño. Entonces, cuando queremos presentarle una solución digital, no es que la gente tenga resistencia a usar el celular muchas veces, a veces sí. Es también que no quieren perder a su amigo y no quieren perder el hábito que ya generaron durante tantos años. En otro sentido, hicimos un proyecto con Danone. Danone lo que quería era esta gran idea de decir, ¿qué pasa si hacemos que toda la gente nos regrese las botellas de agua de plástico para que no tengamos que tener
digamos como que reducir un poco este lapso para poder reciclarlas, ¿no? La apuesta que sucede en algunos países es esa. Yo agarro mi botella, me tomo mi agua y regreso a la botella en el supermercado. ¿Qué pasó? En este caso hicimos esta inmersión para entender la cadena de basura, en este caso en México. Nos dimos cuenta que ese pequeño gran cambio que quería hacer la empresa iba a provocar una serie de eventos desafortunados en gran parte de la población que se dedica a trabajar con el desecho de basura en México. Es decir, el problema era gigantesco y por mover un hilo que iba a beneficiar a la organización, le ibas a dar en un punto muy fuerte a las personas que viven de ello. ¿Qué pasó ahí? Que simplemente el problema para entonces echar 3 pasos para atrás y decir, posiblemente no es lo que la gente necesita en este momento. Fundación FEMSA es una fundación muy importante que tiene iniciativas de arte en Latinoamérica y que son estos casos que con la empatía y la investigación de diseño, ellos lejos de decir, quiero ver en qué puntos mejorar la experiencia ya de lo que ofrezco, ellos lo que hicieron fue parar el carro, bajarse del carro y decir, posiblemente lo que hemos hecho durante 40 años no tiene sentido, al menos para la realidad que tenemos ahora, y a partir de ello fue empezar a rediseñar desde el inicio cómo es que ellos ofrecen valor y de qué manera pueden conectar con las audiencias después de 40 años que digamos ya tienen de aprendizajes y de experiencias en varios países. Ahora, dentro del banco también lo hemos hecho bastante. A principios de este año hicimos este gran proyecto de ir a Brasil y lo que hicimos fue llevar toda esta información ya tomada de la investigación de diseño con usuarios reales, ver lo que estaba sucediendo, cuáles tendencias había. ¿Para qué? Pues para hacer ejercicios de co-creación, porque estas metodologías también te permiten jugar bastante en ámbitos en los que necesitas crear y salirte de la caja. ¿Qué pasó aquí? Pues eran series de talleres con personas pues, que forman parte del gobierno digital para ver de qué manera teníamos que involucrar a cada parte e implementar lo que se necesitaba implementar. Y lejos de que fuera una imposición, y lejos de que fuera una discusión, a partir de juegos y a partir de dinámicas, era empezar a entender qué cosas hay que considerar y de qué manera priorizar los esfuerzos para que el gobierno digital de Brasil ponga en práctica todo lo que viene en los siguientes años. Fíjate, les platicaba que también estos acercamientos de diseño nos ayudan a, digamos, lanzar productos mínimos viables que nos ayuden a ver si por ahí va el objetivo de lo que estamos tratando de lograr. También lo hacemos mucho en el banco. Recientemente trabajamos con esta plataforma de migración en la que la idea es espectacular, porque dices, ¿cómo le podemos hacer para echar información migratoria de los países de Latinoamérica para que las decisiones se tomen en conjunto de manera más contextual? ¿Y qué pasó? Pues está haciendo un piloto, ¿no? Los pilotos los hacemos todo el tiempo, ustedes los hacen también todo el tiempo, y se trata de ello, en este caso de ver cómo es que con 4 países podemos hacer una pequeña entrega para que a partir de ello, pues, veamos qué tanto valor verdaderamente está ofreciendo esto a los usuarios y que con ese valor podamos empezar a transformar el siguiente paso. Es decir, no se trata de lo que le convenga solo al banco o no se trata de lo que le convenga solamente a nuestra organización, se trata mucho más de lo que le convenga al usuario final. Entonces, y digamos que hasta aquí, lo que me gustaría recalcar para terminar es que para poder mejorar la experiencia del usuario y para innovar, no es necesario inventar el hilo negro, no es necesario reescribir la historia. Prácticamente lo más importante cuando estamos tratando de innovar y cuando estamos tratando de hacer una mejora con el usuario, lo importante es empatizar. Si hacemos estos ejercicios de empatía y verdaderamente luchamos contra nuestro sesgo, va a ser mucho más probable que ofrezcamos soluciones más reales, pero que realmente conecten sobre todo con lo que la gente necesita. Para considerar, por último, sugiero esto, que veamos la empatía como un fundamento para el diseño de soluciones, que definamos problemas antes de definir esas soluciones y que vayamos por la deseabilidad antes de pensar en la factibilidad. Para cerrar, simplemente les invito a eso, a que nos enamoremos del problema antes de enamorarnos de la solución. Muchas gracias. Nuestra moderadora, la señora Rosemary Wood. Ella es subdirectora de Servicios al Ciudadano del RENIEC. Fuerte aplauso para ella. Rosemary.
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, egresada de la Maestría en Dirección de Marketing de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una especialización en Comunicación Institucional de la Universidad Ricardo Palma. Nuestra siguiente panelista es Mariana Yona Rosa, subsecretaria de la Subsecretaría de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Fuerte aplauso para ella también. Gracias. Ha sido secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, funcionaria en cargos de responsabilidad en distintas entidades como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, E-Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Defensa, consultora, también docente en temas de gestión pública. Y para cerrar este panel de expertas, invitamos a Alicia Sedamanos Medina, asesora legal en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud. Aplausos también para ella. Especialista en Derecho a la Protección de Datos Personales en Salud. Participó en la elaboración del reglamento de la Ley 30024, la norma que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, y en la formulación de la Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los datos personales en salud. Muchas gracias a todos, bienvenidos, muy buenos días. Bueno, con respecto a la experiencia al ciudadano, me voy a quedar mucho con esa frase que dijo, hay que enamorarnos en el problema, porque en el Estado tenemos muchísimos problemas por los cuales nos podemos enamorar, ¿no? O sea, nos volvemos a casar, ¿no? Nos casamos enamorados y acá hay un montón de problemas para volvernos a casar. RENIEC no es la excepción. Tenemos, nuestro país es un país multicultural, multivariado, multilingüal. Nosotros mismos tenemos realmente 3 idiomas oficiales: español, quechua y aymara, y miles de dialectos, multidialectos a nivel nacional. Entonces es un poco complicado empatizar con las diferentes culturas con las que nosotros vivimos, diferentes fusiones culturales de las que también hemos venido arraigando a lo largo de nuestra historia. Tenemos en nuestra institución diversas soluciones que son buenas, pero quizás podrían ser mejor. Y a eso estamos hoy. Podríamos diseñar experiencias UI, UX, aplicadas netamente para trámites virtuales, que ya nuestros ciudadanos no se vuelvan a quejar de las largas colas que tienen que hacer, sobre todo en temporadas altas, cuando los chicos están de vacaciones. Se viene una ahorita en julio, ¿no? Y se vuelve a repetir enero, febrero, marzo, cuando los chicos van a entrar al colegio, porque obviamente las instituciones educativas solicitan los documentos actualizados, tanto del padre como de los niños que van a ingresar. Entonces, en ese sentido, ante un ciudadano que genera dolor tanto por el tiempo que tiene que invertir para tener un DNI actualizado o tramitar un nuevo DNI, ¿no? O por primera vez un DNI porque en su momento hizo la partida de nacimiento y no volvió más a RENIEC, y su niño pues ya tiene que coger una vacante en el colegio de la zona donde ellos residen. ¿Cómo hacer para que ese dolor, esa mitigación, ese fastidio que generan al realizar largas colas, que Mariana no ve la excepción dentro de los MAC, podríamos mejorar? ¿Cómo empatizar con ellos? ¿Cómo generar nuevas propuestas para que este ciudadano, su experiencia sea cada vez mucho más agradable y tenga una mejor mirada de nosotros como gobierno, como Estado? Doy pase primero a Carlos. Sí, muchas gracias. Es una gran pregunta y desafortunadamente no tenemos la respuesta, pero sí sabemos que existen estos modelos en donde podemos acercarnos a indagar con las personas. Platicando de cómo vivir con los problemas, pues posiblemente hacer fila es un problema con el que hay que aprender a vivir en este trámite en específico, pero hay maneras de hacer fila.
Y funciona mucho echar mano de estos modelos que ocurren en otras industrias tal vez, ver cómo otras organizaciones han lidiado con la sala de espera, hacer un benchmark, no nada más de la industria en la que estamos, sino en otros lugares, y preguntarle a las personas. Hay personas que nos sorprendería los motivos detrás de los comportamientos, ¿no? O sea, hay personas que están dispuestas a hacer una fila porque de alguna manera les representa un beneficio que valoran más. No estoy diciendo que a mí me guste hacer fila, porque a mí no me gusta hacer fila, pero partiendo de luchar contra esos sesgos, se trata de entender a las personas. Un ejercicio que podría ser muy valioso es acercamiento con ellos, observación con las personas, entender qué dicen, entender también qué piensan y entender qué hacen, para a partir de ello ver cómo se pueden prototipar soluciones en donde, si no podemos luchar contra la fila, ver de qué manera podemos adecuar para que la gente lidie con esa fila, ¿no? Pero me parece que es un camino muy, muy interesante que se puede explorar ahí. Muchas gracias, Carlos. En este caso vamos con Alicia Sedamano, Minsa. Bien, ante todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. En principio, sí, identificar quién es el beneficiario. En el campo de la salud, por ejemplo, nosotros, el Ministerio de Salud ejerce la rectoría, ¿no? La rectoría en salud, lo que significa que tiene la responsabilidad de proteger la vida y la salud de la población, ¿no? Este alcance le da que la persona es el centro de su misión, ¿no? Pero además debe de defender no solamente el derecho a la vida y los derechos fundamentales, desde antes de su nacimiento hasta el curso natural de su vida, ¿no? En el caso nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia para la regulación de la historia clínica electrónica. Hace más de 10 años aproximadamente nos tocó escribir el reglamento de la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. ¿Y qué hicimos ante ello? No había una historia clínica electrónica en el Perú aquel tiempo. O dijimos, ¿cómo vamos a regular algo que ni siquiera está en funcionamiento? En aquel tiempo un funcionario dijo, sí existe una historia clínica electrónica. La historia está en un hospital de salud donde el cual un privado lo ha realizado, ha apoyado, ha contribuido y por tal lo ha implementado. Entonces todo el equipo se fue al hospital, ingenieros, médicos, abogados, para poder entender cuál era el flujo, cuál era el proceso, ¿no? Por el cual se podía, para poder regular los aspectos. ¿Qué aspectos? Aspecto de salud, aspecto de la protección de los datos personales en salud, muy sensible para nosotros como personas, y además el aspecto tecnológico. Y solo ahí recién pudimos escribir este reglamento, ¿no? Que ya bueno, tiene aproximadamente 9 o 10 años regulado, pero no lo es todo. Seguimos caminando a construir, ¿no? Y a implementar esta historia clínica electrónica que representa de alguna manera un apoyo para el diagnóstico, para la solución de los problemas de salud que tanto nosotros tenemos, ¿no? Como personas y como ciudadanos. Vamos, pase a Mariana Yona. Muchas gracias. En principio, agradecer también la invitación. Yo quería también, digamos, me he quedado con la frase de la exposición de Carlos, hay que enamorarse del problema y no de la solución, ¿no? Y el tema, justamente vinculado a este asunto de la atención y de las colas y la presencialidad, también está vinculado a que nosotros en el Estado estamos enamorados de las soluciones. Esa es la verdad, ¿no? No estamos enamorados de los problemas, tenemos las soluciones. ¿Y cómo funcionamos? Es decir, nosotros funcionamos a partir de la oferta, ¿no? Nosotros damos las soluciones a partir de la oferta, el servicio a partir de la oferta que nosotros tenemos. ¿Y esa oferta es a partir de qué? De las funciones que tenemos como entidad, ¿no? No es a partir de la cadena de valor de entrega del servicio, sino es cuáles son mis funciones. Y lo otro que también es importante destacar es que nos basamos en una lógica, en un énfasis de relación entre el Estado y la entidad y la persona de manera presencial.
Yo quería mencionar, había traído una cifra, nosotros en la Secretaría de Gestión Pública cada 2 años hacemos una encuesta nacional de satisfacción ciudadana, ¿no? La del año pasado arroja, entre otras cosas, que solamente el 27% de la población, de la ciudadanía, prefiere hacer trámites de manera digital. Es decir, la diferencia prefiere hacerla de manera presencial. Esta es una encuesta que se hace a nivel de 4.000 entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, yo quería rescatar parte de lo que se había mencionado, y cuando se pregunta por qué prefiere usted hacerla de manera presencial, hay básicamente 2 elementos, ¿no? Confianza. No se confía en los medios digitales, pero no se confía en los medios digitales no porque el medio digital sea inadecuado, sino porque no se confía en el Estado, ¿no? Segundo, la accesibilidad, ¿no? Es difícil, las páginas web son complicadas, la mayor parte de la gente no entiende, y no estamos hablando de gente que tenga cierta mayoría de edad, sino en general hasta a un joven le resulta complicado poder acceder a las páginas. Entonces, otro de los datos que nos presenta Carlos es cuál es el porcentaje realmente de proyectos digitales que tienen éxito. Está vinculado justamente en cuáles son las demandas y las expectativas de los ciudadanos. Entonces quería terminar con esto, es decir, uno tiene que poner por delante, ¿no?, las demandas, tiene que poder entender al usuario, tiene que poder entender el servicio y cómo va a prestar el servicio para posteriormente poder establecer cuáles son esos medios digitales, cuál es la manera cómo se va a llegar al ciudadano. Y ahí evidentemente sí apoya mucho a poder combinar, ¿no es cierto?, ciertos servicios que sean presenciales con otros que tranquilamente ya pueden digitalizar. Sin hablar que al interior del aparato público también necesitamos interoperar para que esto pueda suceder. Pero en primer lugar, ¿no?, yo me quedo con 2 frases, ¿no? El enamorarse del problema y segundo, empatizar, que empatizar significa poder conocer las expectativas y las demandas ciudadanas para saber cómo es que yo voy a llegar con el servicio a la ciudadanía en general. Muchas gracias, Mariana. Y continuando con este panel, Carlos también habló de que un profesor del Reino Unido, de la Universidad de Manchester, dijo que al menos el 35% de los proyectos digitales de los gobiernos fracasan y puso como ejemplo lo sucedido en el país de Indonesia. Indonesia. Eso, digamos, en el marco de atención al ciudadano. ¿Es necesario que todos los proyectos digitales que en sí los gobiernos tratan de llevar a la luz, llevarlos al presente y que estos puedan ser usados de manera constante por los ciudadanos, necesariamente ellos tienen que hacer una prueba previa antes de lanzarlo al mercado como tal para uso diario? Es una gran pregunta. Yo empezaría por decir que una gran parte de abrazar el proceso es abrazar el fracaso también. Cuando estás tratando de lanzar cosas que no existían, invariablemente vas a fracasar la mayor parte del tiempo. Y está bien, nos han enseñado que fracasar no es correcto, pero haciendo cosas tan valientes como las que se hacen con ustedes, vas a fracasar y tienes que aprender a fracasar y a disfrutar ese fracaso y aprender de ese fracaso, ¿no? Obviamente la tasa de fracasos puede disminuir y mientras más se haga conciencia de cuáles son las cosas que no funcionaron en esos procesos fallidos, pues es mucho más alcanzable que logremos reducir ese número de fracasos. Ahora, definitivamente hacer un prototipo, un piloto, pues nos ayuda mucho a entender qué tanto éxito podría tener o no podría tener. Yo te diría que sí es importante que cada esfuerzo que se haga lleve un experimento, al menos que vaya subiendo de nivel, para que con ello vayamos tomando evidencia de qué tan probable es que esa solución sí funcione en el futuro. Desafortunadamente no podemos predecir el futuro y mientras no podamos predecirlo, estos experimentos y estos pilotos son necesarios desde mi punto de vista. Mariana, continúa contigo. A ver, yo sí soy partidaria de poder ensayar, ¿no?
porque en todos los niveles, no solamente en la parte tecnológica y en poner, digamos, en blanco y negro un sistema, sino que en todas las áreas en las cuales trabajamos, ya sea que propongamos una normativa, etcétera, no sabemos a veces a ciencia cierta si va a resultar, ¿no? Entonces los pilotos nos ayudan a eso, nos ayudan a justamente probar a una pequeña escala si es que realmente eso va a tener un impacto. Respecto a poder diseñar soluciones tecnológicas para poder brindar servicios o trámites, a mí me parece clave porque ahí se puede ensayar en una pequeña escala si el usuario va a tener una respuesta. La cantidad de proyectos que tenemos que fallan en el camino porque el usuario finalmente no los usa, a veces por elementos externos propiamente dicho al sistema, son muchísimos. Y esas fallas que han habido en el pasado también nos deberían de servir a nosotros para poder, digamos, de alguna manera entender que no todos los usuarios además se relacionan de la misma manera con los servicios en el Estado. Entonces, el piloto nos sirve para eso, siempre y cuando después las lecciones podamos escalarlas, porque hay veces también, hay que decirlo, nos quedamos en el piloto y después no se avanza de manera importante. Y lo otro que quería mencionar que es clave también es que las soluciones no son homogéneas, sobre todo en países como los nuestros, en donde la diversidad es muy grande. Nosotros, y tú lo mencionabas, gestionamos, obviamente con la participación de una cantidad importante de entidades públicas, los centros de mejor atención al ciudadano, que son centros multiservicios que son, digamos, más o menos estándares en todas partes. En los últimos años hemos empezado a abrir en regiones y ahí nos empezamos a dar cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo porque la lógica en regiones es diferente, la afluencia, el flujo, la forma como la gente se acerca, lo que pregunta, las necesidades que tiene, la comprensión del servicio varía, ¿no? Entonces yo creo que también hay un elemento de mirar la heterogeneidad que hay a nivel de los servicios que se prestan y finalmente poder articular en ese sentido, ¿no? Alicia. Bien, coincido con Mariana, los pilotos son muy importantes, ¿no? Pero además también es importante conocer cuál es el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Tratar de simplificarlo para no generar barreras, ¿no? Al momento de brindar el servicio, ¿no? En principio, ¿no? En segundo lugar, no debemos olvidar quién es el principal beneficiario, a quién le estamos dando el servicio. Es la tecnología al servicio de la persona, no al revés, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, los datos personales en salud, que son un insumo muy valioso y que además están revestidos de estos derechos fundamentales llamados protección de datos personales, pero además la intimidad personal y familiar, ¿no? Donde yo como persona tengo el derecho de reservar para mí misma la información, mis enfermedades, mis sentimientos, mis sensaciones, mis emociones, porque tengo el derecho así de reservarlo, ¿no? En esa magnitud, la tecnología que se aplique para poder brindarme un servicio de salud tiene que tener en cuenta que me tienen que pedir mi autorización, me tienen que pedir el consentimiento, un consentimiento que no basta con que yo firme el documento, sino que se me debe informar qué se va a hacer con esta información, para qué va a servir, quién lo va a tener, cuánto tiempo va a estar, ¿no? ¿A dónde se va a ir? ¿Va a salir del país? Ese tipo de información es necesaria, ¿no? En el campo de la salud, porque no están protegiendo a mi dato, me están protegiendo a mí, están protegiendo a la persona, porque en esencia mi dato personal en salud es lo que yo proyecto en la sociedad, es lo que yo soy, ¿no? Muchas gracias. Vamos con una pregunta que ha surgido. ¿Cuán importante es la retroalimentación de la experiencia ciudadana en el diseño de los proyectos y qué criterios deben tomarse en cuenta para asumirlos y mejorar las propuestas? Sí, muchas gracias. La realidad es que es fundamental desde mi punto de vista esa retroalimentación y una manera muy adecuada de percibir esa retro es hacerlo por niveles. Una cosa es lo que la gente dice, entonces puedes acercarte y preguntar cuál es la opinión de las personas respecto a un servicio. Otro es lo que la gente hace, podemos espiar qué pasa con los procesos
y otro es lo que la gente piensa y siente, que pues también hay técnicas, ¿no?, de acercarse a hacer estos equipos de trabajo, estos talleres para indagar, y si mezclamos y cruzamos la información de estos tres niveles, lo que la gente dice, piensa y hace, vamos a tener evidencia más sólida para que entonces nos alejemos del sesgo. Esta práctica que platicábamos el otro día de cómo la gente imprime y busca el sello y a fuerza quiere su sello, eso por ejemplo es lo que la gente hace. Y observar ese tipo de prácticas y cruzarlo con la encuesta, por ejemplo, de la que platicamos, pues entonces ya empiezas a cruzar razones por las cuales las personas tienen resistencia o no a algo, ¿no? Entonces, fundamental la retroalimentación y buen criterio es hacerlo por niveles desde mi punto de vista. Vamos, Mariana. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es importantísimo, si uno quiere empatizar, para seguir con la exposición que hemos tenido hoy día en la mañana, es necesario conocer. Y para conocer yo tengo que saber lo que el ciudadano quiere y cuáles son sus expectativas, no necesariamente porque yo las pueda cubrir todas, pero por lo menos saber cómo piensa, cómo se acerca, de qué manera ellos nos ven también, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que van a demandar de parte del servicio que se está prestando? Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad del servicio. Uno no puede tener una mejora continua en la calidad del servicio si cada cierto tiempo no indaga lo que el ciudadano siente, lo que el ciudadano reclama. No porque podamos necesariamente responder a todos los reclamos que el ciudadano tiene, pero sí para ver cómo nos están percibiendo. Muchas veces la percepción es vista como algo como no muy formal o algo negativo y es fundamental, ¿no?, para ir mejorando el servicio que se va prestando e incorporar en las propuestas justamente parte de esas demandas. Y lo segundo y último es este tema de que el ciudadano a veces imprime, ¿no?, lo que Carlos menciona, que es muy real, ¿no? Cuando uno va a hacer un trámite, mejor va con todo impreso, mejor va con todo sellado. Pero también hay que decir que es porque se lo piden. Y como no hay confianza, yo quiero regresar al tema de la confianza, ¿no?, es mejor tener todo impreso, porque si no, no vaya a ser que yo llegue a la ventanilla respectiva y me digan dónde está el documento. Entonces, ahí hay también una educación de ida y vuelta, ¿no? Cómo nosotros también hacemos predecible, ¿no?, que los servicios se puedan brindar adecuadamente y el ciudadano empieza a confiar también. Bien, siguiendo lo que dice Carlos, identificar los puntos de dolor, ¿no?, de las personas, de los ciudadanos. ¿Cuál es el dolor, ¿no? ¿Dónde está esa práctica, ¿no? Y con ello, ¿no?, y con ello los servidores, ir al campo, averiguar, preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Y el tema de la confianza, sí, efectivamente, no hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque se han visto casos, ¿no? Se vulnera la información, ¿no? Existe los ciberataques, ¿no? ¿Y qué pasa? Dañan, ¿no? Dañan a la persona, ¿no? Entonces, ante ello, ¿cómo recupera el ciudadano la confianza? ¿Cómo la recuperamos, no? Si sabe que utilizando el sistema de información puede vulnerarse su información, puede perder sus activos, puede perder su patrimonio o puede perder, ¿no?, su integridad, ¿no? ¿Qué hacemos ante ello? Utilizar los mecanismos de seguridad, ya lo dijeron el día de ayer, ¿no?, los mecanismos de seguridad que de alguna manera garanticen esta seguridad para que el ciudadano pueda confiar, ¿no?, pueda decir, este servicio es seguro. Yo sé que en tecnología de la información, me lo han dicho varios ingenieros, la tecnología no es segura 100%, pero por lo menos, no sé, pues un 90%. Entonces, eso es lo importante, ¿no?, lo importante para que pueda el ciudadano recuperar la confianza. Muchas gracias, Alicia. Bueno, para culminar con este panel, hay que darnos con una reflexión sobre algunos puntos que he podido rescatar propiamente de la exposición brindada por Carlos, y es, al menos el 35% de los proyectos digitales de gobierno fracasan por brechas. Después, si no empatizamos con las personas, los proyectos están condenados a fracasar, que va en la misma línea. Hay que enamorarnos del problema
no de la solución, explorando justamente esos nudos de información para poder hallar esa solución prometedora. Hay que agrupar a las personas por hábitos, no por edades, no por segmentos económicos. ¿Qué están aspirando ellas? Y cómo ofrecer valor y conectar con las audiencias sabiendo que lo que tenemos que proponer es lo que le conviene al usuario y no a nuestras instituciones. Con ello, quiero dar las gracias a Carlos, a Mariana Yona y Alicia por acompañarnos en este panel y damos por concluido la sección de hoy. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.